de un tópico bien controversial, que es la voluntad de Dios para mi vida. Como siempre, me gusta empezar diciéndoles acerca de mi libro, Who Am I? ¿Quién soy? Si pasas por la vida sin encontrar el propósito por el cual fuiste creada, sin encontrar tu identidad en Dios, sin encontrar tus derechos y privilegios en el planeta Tierra, especialmente en América, y el poder que Dios le otorgó a todos los creyentes, no tienes éxito ni lo piensas tener jamás. Este libro ayuda acerca de la identidad, acerca de los derechos y privilegios y el poder que Dios le otorgó a todo creyente, aun cuando peca, aun cuando falla en delito y pecado. Ya está en Amazon, lo puedes adquirir. Y este libro, God's Generational Blessings, by the way, estoy en cualquier momento en sacarlos en español y me está costando un poco de dinero, pero gracias a Dios, para eso Dios me tiene saludable y trabajando para poderlo sacar en 4 idiomas. Está en inglés ahora, pero van a salir en español, portugués y hindú. Así que eso es lo que Dios me ha revelado, 4 lenguas. Este es acerca de las bendiciones generacionales de Dios. Nadie más que los latinos, incluyendo los americanos, creen que porque nuestros familiares murieron de enfermedades crónicas, que nosotros necesitamos morir de las mismas enfermedades. Entonces, el 90% de las enfermedades, si le preguntas a un psicólogo o un psiquiatra, tienen que ver con lo que tú crees que te está pasando. Muchas veces, aún sin ser uno médico, se autoprescribe drogas sobre cosas que no necesita y se empeora su situación. Somos personas que creemos muchas veces erróneamente. Tenemos que entender que hay una bendición generacional de Dios para tu vida. Una bendición, no maldición, bendición generacional. Por eso en mi vida, mi hija va a tener éxito en espíritu, alma y cuerpo, en su parte relacional y económica, y mi hijo va a tener éxito en todos los aspectos de su vida, espíritu, alma y cuerpo, relacional, familiar, legal y económico. ¿Por qué? Porque yo he roto la maldición generacional sobre mi vida, creyendo en el que me sustituyó en la cruz. Sí, en la cruz alguien nos sustituyó para romper esa maldición generacional y tener la bendición generacional de Dios. Este libro también está en Amazon y lo puedes adquirir cuando tú quieras. Déjame leerte en el libro de los Hebreos, y esto es importantísimo porque muchas personas no entienden que la Biblia tiene 2 testamentos. Viejo Testamento con 39 libros, Nuevo Testamento con 27 libros. En el Testamento Nuevo, con mejores promesas, bajo la dispensación de gracia, todo lo que Dios nos da es atribuido, porque es un pacto incondicional. Fíjate lo que yo dije, no es un pacto condicional. Dios en el viejo pacto le dio al pueblo de Israel la tierra de Israel como una herencia, porque fue un pacto incondicional que Dios hizo con los judíos. Porque el pacto condicional que él hizo, ellos no pudieron mantenerse en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos, y perdieron su comunión con Dios. Dios se excomunicó de ellos y los abandonó. Y el 90% de los judíos que salieron de Egipto murieron en el desierto y solo entraron a la tierra prometida de 20 años para abajo. Pero de 20 años para arriba todos murieron en el desierto por miedo, duda e incredulidad, que es lo que nos ataca a todo el mundo. Miedo,
Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna es lo que te voy a hablar. Tú tienes un pacto que te lo voy una voluntad de Dios, el testamento de Dios que te dejó el testatario, y te lo voy a compartir para que veas lo bendecido que eres, lo bendecida que eres, y no para que pare ya de decir pobrecito yo, síndrome. Versículo 16, porque donde hay testamento, Nuevo Testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién fue el testador? Jesucristo. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El testador vive, no es válido mientras que el testador vive. Por eso Cristo tuvo que morir. Y en el capítulo 10, versículo 5 dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Sacrificio y ofrenda no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. En el Viejo Testamento se ofrecían sacrificios de animales, de ovejas, de palomas, de corderos, de bueyes, de toda clase de animales, y se traía al altar para recibir perdón de pecado conforme a la gravedad de nuestro pecado. Pero Jesucristo sustituye a la raza humana dejándose crucificar por nosotros para que usted y yo fuésemos libres y tuviésemos entrada al santuario altísimo por la oración, la alabanza y la adoración, y poder entrar al lugar santísimo y accesar a Dios diariamente, para tener común unión con Dios, común unión a diario con Dios. Es lo que quiero que tengas, es lo que Dios quiere que tú tengas. Por eso empezamos a hablar la voluntad de Dios para nuestra vida. Ya hablamos que el fundamento correcto de la voluntad de Dios para nuestra vida es la inspiración de la palabra. La inspiración de la palabra es el fundamento correcto. Déjame mirar el reloj. El fundamento correcto para todo conocimiento en el mundo procreación de Dios, y en el conocimiento de la palabra es que recibimos la herencia de Dios para nuestra vida. Voluntad, testamento y pacto es la misma palabra, dejada a nosotros por un testatario que murió en la cruz, que se dejó crucificar, se dejó clavar, se dejó matar y dio su vida por ti, por mí y por toda la raza humana. Piensa lo que te estoy diciendo. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto importante es usted? ¿Cuánto valiosa o valioso es usted? Bueno, de tal manera Dios te amó que dio a su Hijo unigénito en sacrificio por ti, como cordero que quita el pecado del mundo, y lo crucificaron en la cruz para que tú no tuvieras que estar viviendo una vida de crucifixión, para
para que usted y yo no tuviéramos que vivir una vida de sacrificio, para que usted y yo no tuviéramos que vivir una vida de enfermedad, de tristeza, de soledad, de inferioridad, de complejo, del pobrecito yo síndrome. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que usted y yo fuésemos la justicia de Dios en él. ¡Wow! Piénsalo bien. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 22. Aquel Jesucristo que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros, usted y yo, fuésemos la justicia de Dios, pero en Él. En Él, en Él, en Él uno somos, en Él uno estamos, en Él, igual que el bloque y el fundamento de una casa. Cuando ya se pegan los bloques al fundamento de la casa, ya no es un bloque, ya es una casa completa. Nosotros estamos completos en Cristo, completos en Él, y Él en nosotros y nosotros en Él. Así que la primera palabra de esta enseñanza, la inspiración de la Biblia es la palabra de Dios. La segunda cosa que te enseñamos era a fin de. La tercera fue para conducirnos honradamente en la vida, para que conozcamos la voluntad de Dios, no en pasión de concupiscencia, para que nos apartemos de la inmundicia, para que desechemos toda obra del diablo, para que nos amemos fraternalmente, para adquirir y buscar la tranquilidad en nuestras vidas, para que nos conduzcamos honradamente trabajando con nuestras manos, para que no tengamos necesidad de ninguna cosa alguna. La voluntad de Dios es que entendamos su palabra en todos los tópicos que ya te hablé en el previo programa, que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, que seamos discípulos de Jesucristo y que sigamos sus enseñanzas, que seamos luz del mundo, que seamos la sal de la tierra, que nos airemos, que nos pongamos bravos, pero que no pequemos. Todo esto hay que aprenderlo, todo esto hay que bajarlo de la cabeza al corazón. Te estoy dando un ejemplo completo de la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Pero esto no lo vas a aprender de hoy para mañana. Esto te puede costar 100 años, 50 años, 40 años. Llevo estudiando 40 años las Escrituras y todavía estoy aprendiendo a cómo aplicar esto a diario en mi vida, en comunión con los colaboradores y jefes en el trabajo, y en comunión con mi pareja, y en comunión con mis hijos, en comunión con la comunidad. Así que podemos airarnos, pero dejemos de pecar. Que aprendamos sobre los juramentos y que no juremos en vano en la tierra, porque Dios es vengador de todo esto. Que amemos a los enemigos, que sepamos cómo orar, que sepamos ayunar, que entendamos sobre la riqueza en la tierra y la riqueza en el cielo. Y lo último que hablé fue el afán y la ansiedad. Todo ser humano está afanado por lograr algo, hacer algo, comprar algo y materializar algo en su vida. Hay un dicho que dijo por ahí alguien que el materialismo, el capitalismo es comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos, tarjeta de crédito, para impresionar a las personas que nos caen mal. Eso es prosperidad. La gente se afana y viven ansiosos 24 horas al día, 7 días a la semana por adquirir cosas para agradar a personas que le caen mal. Increíble, pero cierto. Y en Mateo capítulo 6, versículos de 25 al 34, ahí dice las Escrituras que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Buscar primeramente
primeramente el reino de Dios y su justicia, la voluntad de Dios para mi vida, que cotidianamente yo busque su reino, su reinado, sus prioridades, sus valores, su oración, su bendición, su iluminación, su gracia, su favor, su protección para mi vida, que yo le encomiende mi vida a Él todas las mañanas, que le encomiende mi vida cuando voy a dormir, que le encomiende mi vida cuando voy a hacer un proyecto. Primeramente el reino, el reinado de Dios en mi vida. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida y bebida, sino es santificación, que el reino de Dios está en nosotros. Entonces yo tengo que comunicarme con Dios a diario, ponerlo como prioridad en mi vida. Cuando voy a hacer trabajo de trabajo, cuando voy a manejar un camión, cuando voy a hacer una reparación, cuando voy a hacer lo que yo vaya a hacer, yo encomiendo mi vida a Dios. Si voy a reparar un ventilador, le encomiendo mi tarea a Dios. Y le digo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, yo no sé hacer esto, necesito tu iluminación, dame tu revelación, dame tu sabiduría para lograr esto. Y el momento que le pido eso a Dios, todo me sale bien. Si eres una persona emprendedora y tienes muchos proyectos, siéntate en un asiento, pon los proyectos en orden de prioridad y uno por uno tráeselo a Dios en oración. Tráele tu día en oración a Dios. Dile a tu Padre Celestial que te levantaste frustrado, que te levantaste frustrada, que te levantaste enojada, que te levantaste decepcionada, y que se lleve la decepción, que se lleve el desencanto, que se lleve la desilusión, que se lleve la tristeza de tu alma. Que no juzguemos, esa es la voluntad de Dios. Cuando usted juzga a otro ser humano, el juicio que usted pasa en otro ser humano viene sobre usted. Encomiéndale tu día, encomiéndale tu pareja, encomiéndale tu relación a Dios y deja que sea Dios quien lidie con toda la situación. La voluntad de Dios para su vida es que tenga sanidad mental. La voluntad de Dios para tu vida es que tenga sanidad física. La voluntad de Dios es que usted tenga paz y tranquilidad en su espíritu y duerma todas las noches. La voluntad de Dios que usted no se empastille para dormir. La voluntad de Dios que su mente, porque usted actúa correctamente, no se sienta bajo condenación, porque usted está actuando en mentira y en engaño y está siendo inleal e infiel con alguien. Y eso le perturba su mente y se acuesta a dormir completamente perturbado, perturbada. La voluntad de Dios para su vida no es material, aunque Él te va a dar todo lo material. Especialmente si te deleitas en su palabra, Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero tienes que leerla, tienes que deleitarte en la Biblia, tienes que buscar la palabra de Dios. Busca primeramente la palabra de Dios, el reino y su justicia. Todo lo demás te será por añadido. En Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6, Jesús nos habla de cómo no debemos de juzgar a los demás. Hoy vivimos en una sociedad donde la mente y la perturbación mental, hoy se desarrollan mentalidades y pensamientos que no son correctos. Damos por hecho en nuestra mente un hecho que no ha pasado y juzgamos a los seres humanos. Me ha pasado a mí, le ha pasado a los seres humanos que conozco. Es la norma de nuestra sociedad. Tenemos que aprender, cuando tenemos alguna sospecha sobre nuestros seres queridos y sobre nuestras parejas, traérsela a Dios primero en oración. Mirar la parte positiva de esa persona y tratar a esa persona con positivismo. Todo esto es voluntad de Dios para nuestra vida y que lo aprendamos en el nombre de Jesucristo. Esto está en Mateo 7 del 1 al
Mateo 7 del 7 al 12, Jesús nos enseña sobre la oración de regla, cómo pedirle al Padre en el nombre de Jesús para tener resultado. Jesús nos enseña cómo entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que nos lleva a la vida. Hay dos puertas en la vida, una que nos lleva al reino de los cielos. Vivimos en comunión con Dios y cuando partamos de este cuerpo vamos al cielo. Pero otra es puerta ancha, amplia, que nos lleva a la perdición. Cuando caminas por la vida mintiendo, caminas por la vida fornicando, cuando caminas por la vida adulterando y engañando a los demás, estás llamando sobre tu vida condenación. Te sientes bajo culpabilidad, te sientes bajo condenación, porque no estás siendo fiel ni a Dios, ni a ti, ni a tu pareja. Dios quiere tu mente sana, Dios quiere tu cuerpo sano, Dios quiere tu vida sana y que duermas sin pastilla. Pues tenemos que ir por la puerta correcta, que es la estrecha, pero es la puerta que nos lleva a vida eterna. Y nos da comunión unos con otros, y nos da comunión con la iglesia local, y nos da comunión con los hermanos, nos da comunión con nuestras parejas, nos da comunión con nuestra familia. ¿Por cuál puerta está usted caminando? La voluntad de Dios es que no vayas por la vida por la puerta ancha, que te lleva a perdición. Hay comportamientos sexuales en esta comunidad que te perturban la mente, te destruyen tu pecho, te acarrean enfermedades a tu cuerpo y te excomunican con Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Camina por la puerta estrecha, camina en la vida haciendo lo que es correcto, haz lo que es voluntad de Dios, que es tu santificación y tu santidad, partarte del mundo evolutivo de Darwin y caminar en las cosas de Dios. Ve por la vida a través de la puerta estrecha, no vaya por la vida a través de la puerta ancha. Si te arrepentiste de tus pecados, arrepentimiento significa U-turn. Yo iba viviendo de esta manera, ahora le doy la espalda a mi pecado y voy a vivir de esta otra manera. Eso es lo que es arrepentimiento, a U-turn. Cuando tú vas a un carro y vas por una dirección incorrecta y te das de cuenta que esa dirección es la incorrecta, entonces tienes que hacer un U-turn, virar de esa dirección en la que tú vas y virar y dar y por otra carretera. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene a mi Padre si no es por mí. Ese es el único camino, es la única vía, la única manera de llegar a Dios. Entonces, si vas por un mal camino, dale la espalda al mal camino. Eso significa arrepentimiento. Dale la espalda al camino. Se llama metanoia en griego, que significa U-turn. U-turn. Si vas por un mal camino en la vida, haz un U-turn y entra por Jesucristo al camino al Padre. Es lo que significa la palabra. En este país, en este mundo, hay libertad. Pero si no tienes autocontrol y autodisciplina, caes en desenfreno moral y caes en desenfreno legal y caes en desenfreno relacional. Tienes que ejercer autodisciplina y autocontrol para todo. Para los bailes, para la salida, para las amistades, para tu vida personal, para tu vida sexual. Tienes que ejercer autoridad, autocontrol y autodisciplina. Hasta para comer hay que ejercer autoridad y autodisciplina, porque si comes desmedidamente te vas a poner cuadrado o cuadrada. Entonces, hasta para comer hay que ejercer autocontrol y autodisciplina. Así que
7, versículos del 13 al 14, te habla de las dos puertas. Usted es quien decide por cuál de las dos puertas usted va a entrar. Dice en Mateo 7, del 21 al 23, Jesús nos enseña a no ser hacedores de maldad, porque dice, porque solamente entrarán en el reino de los cielos los que hacen la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es lo que te estoy predicando. La voluntad del Padre es lo que te estoy enseñando. La voluntad del Padre en su Nuevo Testamento. La voluntad del Padre en su herencia. La voluntad del Padre en la palabra. Nuevo Testamento, pacto de Dios contigo. Dios está pactando con la raza humana. Estamos bajo una dispensación, que significa en esta dispensación es como Dios lidia con los seres humanos. Y Dios está lidiando con usted a pesar de pacto incondicional. Si Dios dependiera de tu obediencia, si Dios dependiera de tu responder, si Dios dependiera de tu mantener los mandamientos, ya te hubiese quemado una hoguera. Por eso que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación a tu alma y la mía no es por obra, es un don de Dios, que Dios nos otorgó, porque Dios es bueno, no porque no nos merecimos. Así que en el Nuevo Testamento tenemos dones no merecidos. Es tu herencia. El testador, el testatario fue Jesucristo. Y como leímos ahorita, mientras que el testatario viva, el pacto no sirve. La voluntad de Dios, el testamento de Dios no sirve. Por eso tiene que permitir que muriera a los 33 años de edad. ¿Por qué 33? Porque era